Atalaya por Atalaya. Vamos a pelear hoy la buena batalla. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú és mi adoração e minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por teu amor. Мой Господь, Ты вечный, Ты один прекрасный, несравненный Бог мой, только Ты. Ничто не отлучит меня от любви Твоей, только Ты, Господь, Спаситель мой. Mitt hjärtas frälsare, du har räddat mig till liv. I ditt ljus och majestät är jag för alltid trygg. 주님을 경외해 영원한 노래 되신 주 나의 모든 것 주님만 바라봅니다. Du mein Gott bist ewig, du bist unvergleichlich. Keiner ist so gut und Herr wie du. Nichts und niemand kann mich trennen von deiner Liebe, Herr. Du nur bist mein Herr, mein Erlöser. Everlasting Savior, you alone are faithful. There is no one like you. You are my God. I will never fall away, for you took my place. I will worship you forevermore. Bendiciones para todos, nuevamente aquí, prestos para enseñarte, para predicar la palabra, la bendita y gloriosa palabra del Señor. Y quiero que usted me acompañe, si tiene Biblia, si conoce algún cristiano católico, un cristiano evangélico, un hombre de Dios, siempre portamos Biblia, ¿sí? Y puede abrirla allí en el libro de Éxodo capítulo 7, donde estaremos trabajando en esta preciosa mañana, donde habla lo siguiente. Éxodo capítulo 7, versículo 2, dice así: Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Palabra de Dios bendecida
palabra de Dios que es regada como cuando desciende la lluvia de los cielos y cae sobre la tierra y hace producir y hace germinar la tierra para dar alimento a la gente. Eso es la palabra de Dios que permanece para siempre, palabra de Dios que nunca deja de ser. Crece la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué le digo esto y por qué te voy a insistir en esto? Por la siguiente razón. Tanto usted como yo somos personas de poca vida y de corta vida sobre la faz de la tierra. Algunos 80, otros 85, otros muy bendecidos, como algunos amigos que tengo que han sobrepasado o conocidos han sobrepasado los 100 años, y es una bendición. Mas sin embargo, nuestra corta vida o nuestro corto paso por esta tierra se ve claramente, gloria al nombre del Señor, que es transitoria, es pasajera. Pareciera que ayer tuvimos 5 años, pareciera que ayer tuvimos 12, 13, 14, estuvimos en la escuela, luego posteriormente en un bachillerato. Pareciera que fue ayer y hoy vemos cómo ha pasado el tiempo. Hoy vemos cómo las canas han aparecido, hoy vemos cómo el cabello ha escaseado, hoy vemos cómo han salido arrugas, hoy vemos cambios en nosotros. ¿Cierto? La vida del hombre es así. Es temporal, es pasajera, es transitoria. Pero la importancia es reconocer realmente a qué hemos venido a esta tierra, con qué objetivo y de qué manera Dios ha permitido que tú y yo estemos acá. ¿Para qué estamos aquí? Reconocer que así como nosotros somos transitorios en esta tierra, así como nuestra vida es corta, así como algunos jóvenes, muy jóvenes parten, asimismo Dios, quien nos da la vida, quien es que permite nuestra partida de esta tierra. Con esto te suelto una palabra profética. Tú no vas a morir en el día que el hombre quiere morir. Tú vas a descansar el día que Dios quiera tu descanso. Si Dios dijo, tú vas a vivir 80, vas a vivir 80 años. Escrito está, 85. Pero eso está ahí. Entonces, esa es la transitoriedad del hombre contra la eternidad de Dios. Dios es eterno. Dios siempre será Dios. Nos iremos de esta tierra cuando Dios lo permita, pero Él siempre seguirá siendo Dios. Quiere decir que tu pensamiento, quiere decir que la forma como tú veas la vida, quiere decir mucho. Todo eso ahí termina y te vas al descanso, pero Dios continúa siendo Dios. Lo que sembraste, lo que regaste, lo que fructificaste, eso quedará. Mas sin embargo, la eternidad de Dios es esa, que Él seguirá siendo Dios. ¿Me hago entender? Entonces, aquí en el libro de Éxodo capítulo 1, capítulo 2, comienza enseñándonos lo siguiente, que vino sobre Egipto un faraón, un nuevo rey, un nuevo monarca, una nueva persona que estaba en el sistema de gobierno. Pero este hombre llamado faraón no conoció a José ni a sus hermanos. Faraón no conocía la historia. Faraón no conocía quién había sido José, de qué manera este hombre había crecido, de qué manera había sido criado, de qué manera había sido educado, de qué manera este hombre judío había servido al pueblo egipcio, de qué manera este joven llamado José le había salvado la vida a miles de egipcios y a miles de personas sobre la faz de la tierra, de qué manera este hombre llamado José, un hombre llamado por Dios, educado, enseñado en principios, iba a llegar allí, iba a estar al lado del rey de la época anterior, del gobierno anterior, y lo iba a guiar, iba a instruir para cómo prosperar, cómo tener alimento en tiempos de escasez. Iba a estar allí. Pero como le dijo al principio, el hombre es transitorio. José ya no estaba, José ya había partido. Pero este nuevo hombre del gobierno llamado Faraón no conocía la historia. Y entonces esta persona, con desconocimiento, con ignorancia, empieza a maltratar a los israelitas que habían quedado. Empieza a maltratar a esos israelitas
que en algún momento fue de bendición para Egipto, ahora empieza a maltratarlos, empieza a oprimirlos, empieza a ser un exactor. Exactor es aquella persona que cobra demasiado tributo, demasiado impuesto y oprime al pueblo. Empieza a ser ese opresor del pueblo israelita. ¿De qué manera? Empieza a hacer de que esta gente esté desesperada, empieza a hacer que esta gente comience en su angustia a invocar el nombre de Dios, a pedirle a Dios ayuda. Y me llama mucho la atención cómo la Escritura nos dice, y Dios oyó la aflicción y vio la aflicción de su pueblo. En cada tiempo de aflicciones, en cada temporada, en cada tiempo malo, Dios siempre enviará una persona para que nos ayude. Dios seguirá usando a los libertadores, entendiendo que nuestro principal libertador es nuestro Maestro llamado Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador personal, el Hijo de Dios viviente, el que vino a la tierra, el que vino para sanarnos, el que vino a entregar su vida para libertarnos, el que vino a entregar su vida para que nosotros tuviéramos vida y vida abundante. Entendemos que Él nos enseña a nosotros a ayudar a la gente a servirle. Y vienen libertadores en aquella época del Antiguo Testamento, tal como Moisés, tal como Elías, tal como Gedeón. Gente usada por Dios para liberar. Entonces, ese libertador nace en tiempos difíciles. Y es ahí donde Dios le lo comisiona a él y a Aarón, su hermano, como profeta. Le da una comisión, le da un trabajo de hablarle a Faraón, de darle una orden dada por Dios, de decirle: Faraón, el Señor Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Encontraremos allí, en estos capítulos del libro de Éxodo, cómo Faraón endurece su corazón, cómo Faraón se niega a la petición y a la orden que Dios está dando, cómo Faraón no le interesa mucho el pueblo israelita, cómo a pesar de las peticiones que le hacía el pueblo, a pesar de las peticiones que se hacían, cada día se endurecía más, cómo Faraón empieza a ponerle más duras tareas. Si trabajaban 6 horas diarias, le ponía mucho más. Si hacían tantos ladrillos, le ponía a construir, a fabricar mucho más ladrillos. Si él era el que provisionaba el bagaje o allí el tamo de arroz para combinarlo con la arcilla y hacer los ladrillos, le quitaba esa ayuda y a ellos mismos los mandaba a recoger. Entonces, endurecía su trabajo. Eso hacía que el pueblo de Dios, Israel, la nación preciosa, desde este lugar te bendecimos, Israel. Eso hacía que el israelita de la época viviera afligido, viviera angustiado, viviera cansado, porque si hay algo que ocasiona el duro trabajo, el arduo trabajo, es cansancio. Cansancio físico, cansancio mental, cansancio espiritual. Todo esto hace que el pueblo se distancie de Dios, se distancie de la oración, se distancie de la comunión diaria con Dios, se distancie el pueblo de la alabanza a Dios, se distancie de la adoración a Dios. Es ahí donde encontramos gente que por tanto cansancio ya no oran, ya no vigilan, ya no hacen esto, ya no hacen lo otro, porque están cansados. Entonces, Dios, viendo esta situación, siempre tiene una respuesta. Y la respuesta de Dios en aquella época se llamaba Moisés. Pero encontremos algo allí. Miremos algo, cómo era Moisés. Dice la Escritura que Moisés era tardo en hablar. Moisés era, como se dice ahora muy respetuosamente, una persona tarda, era algo así como tartajo, era una persona que se enredaba al hablar. Y él empieza a sacar las excusas que mucha gente saca también, o algunas veces nosotros sacamos. ¿Por qué no va otro? ¿Por qué no manda otro? ¿Será que sí hoy? Dejemos para después, pospongamos esto. Moisés le dice a Dios: no, soy tardo en hablar. Y Dios le pone su traductor llamado Aarón, su hermano. Entonces, el poder de la unidad lo estamos viendo. 2 en la tierra se unen y Dios actúa. Allí empieza un trabajo de llevar un mensaje. La misericordia de Dios empieza a trabajar dando un mensaje. La misericordia de Dios empieza a llegar a Faraón con un mensaje, con una palabra.
Pero encontramos allí que Faraón se niega. ¿De qué manera Dios empieza a hablarle al hombre? ¿De qué manera Dios empieza a expresar? ¿De qué manera Dios se quiere hacer entender? Y no solamente estoy hablando del pasado, estoy hablando del presente nuestro y de un futuro. ¿De qué manera cuando un mal gobierno, un faraón de la época, separaba, impedía que el pueblo fuera al desierto a adorar a Dios? ¿De qué manera se va a encontrar en algún instante con la mano poderosa de Dios? Y Dios escogió a Faraón, lo escogió para mostrar en él el poder. Escogió Dios a Faraón para ese trabajo y escogió a Moisés y a Aarón su hermano para ser mensajeros. Qué tremendo es el Señor, qué poderoso es nuestro Dios. ¿De qué manera? Le da un mensaje, le da la instrucción, porque le dijo, vendrán plagas. Y en cada plaga habrá una instrucción. Dios le decía a Moisés y a Aarón, extiende la mano, extiende la vara, extiende tu brazo. Y de qué manera Dios venía actuando allí. Encontramos que realmente desde el principio las cosas comienzan con un mensaje. Las cosas comienzan con un consejo. La vida puede ser transformada para bien o puede ser afectada para mal por malas decisiones, por malas determinaciones. ¿Cuántas veces papá y mamá te aconsejaron, amigo joven que me estás escuchando? ¿Cuántas veces papá y mamá te dijeron no salgas, sepárate de esos amigos? ¿Cuántas veces un hermano mayor te dijo no vayas allí? Y muchas consecuencias han venido por esa desobediencia. Gente enferma, gente en un accidente, padecieron alguna calamidad física. ¿Cuánta gente está así? ¿Cuántas veces el consejo pastoral, el consejo del sacerdote vino y nosotros, decía mi profesora Blanca Miriam, entró por este y salió por este? No tomamos en cuenta el consejo, no tomamos en cuenta la sabiduría, no tomamos en cuenta esa recomendación buena que nos están dando. Dios empieza a hablar a través de Moisés y a través de Faraón en aquella época, pero no era muy entendido. Me acuerdo de un chiste que dice así, que en cierto momento llegó, gloria al nombre del Señor, una persona y entró a un supermercado. Y ese hombre era mayor y llevaba a su nieto, estaba allí. Y aquel nieto muy inquieto, de esos que hay aquí en Juan Atalaya y de esos que hemos crecido también. Y hoy tenemos 46 años. Demasiado inquietos, demasiado cansones. Y ese nieto empieza a agarrar el carrito y empieza a andar en el supermercado. Y en algunos supermercados hacen arrumes de potecitos de comida. Y ese muchacho iba con su carrito y iba arrasando con todo. Iba tumbando cuanto arrume encontraba. El viejito iba allí detrás de aquel muchacho. Era su abuelo. Y lo único que podía decir era, haya paz en tu corazón, Mateo. Y siguió el niño arrollando y siguió el niño tumbando todos estos arrumes de alimentos. De repente apareció una mujer, así como son las nuestras, las santanderianas, de temple, de carácter. Y se queda mirando al abuelo y le dice, si yo fuera la mamá de ese niño, hace rato le hubiera agarrado una correa, le hubiera dado 3 correazos, duro, para que aprenda. Va y se acerca al viejito y le comenta, Señor, veo su inoperancia, veo cómo ese niño hace daño y usted lo único que dice es, haya paz en tu corazón, Mateo. El viejo, el anciano se queda mirando a la mujer y le dice, no, Mateo soy yo. Lo que pasa es que yo me hablo a mí mismo para que tenga paz. Yo me hablo a mí mismo para estar tranquilo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué quiere decir el Señor a través de la palabra? ¿Qué nos quiere decir? Estemos en paz y estemos en tranquilidad. Pueblo mío, dice Dios, pueblo de Dios, estemos en paz porque Dios está en control de todas las situaciones.
Así como Dios tomó control de aquel faraón, así como Dios apaciguó las cosas, así como Dios tuvo que tratar directamente con Faraón y con su pueblo, Dios quiere algo en este tiempo. Y respetuosamente me dirijo a las autoridades de mi nación, a este hombre que está puesto allí por Dios, llamado Iván Duque, a estos senadores que están puestos allí por elección popular. Me dirijo a ustedes, a estos gobernantes, a estos alcaldes, a estos concejales de nuestro pueblo. Si hay algo necesario en este tiempo es que la iglesia tenga la libertad plena y absoluta para adorar a Dios. No podemos coaccionar, no podemos obligar, no podemos colocar tantas trabas a la parte religiosa de nuestra nación. No podemos meternos en esas líneas, y te estoy dando un consejo con mucho amor y con mucho respeto. No podemos coaccionar los tiempos, no podemos separar lo inseparable. Qué difícil es, o qué doloroso es, o qué fuerte es cuando separan a la mamá y al papá de los hijos. Qué doloroso es. ¿Qué no haría un buen padre por no separarse de sus hijos? Cualquier cosa haría. Ahora bien, si vamos a la Escritura, ¿y a qué me estoy refiriendo en esta mañana? Si vamos a la bendita palabra de Dios que nos abre el entendimiento, que ablanda nuestro corazón, que crea Dios en nosotros un corazón limpio, que renueve Dios un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros, que somos servidores de este pueblo. Y hablo de Colombia, y hablo de mi ciudad, Cúcuta, y hablo de mi departamento, y también para los 32 departamentos de nuestra nación. Qué importante es que tú y yo tenga los ojos abiertos. Qué importante es que tú, señor gobernante, puedas reconocer que Dios es Dios en los cielos, que Dios es Dios en esta tierra, que Dios es Dios en los mares y en el mar y en todo lugar, y que nada escapa de su mano. Qué importante que tú puedas reconocer que no podemos cometer como gobernantes queriendo hacer algo para satisfacer el deseo o el anhelo de una minoría, queriendo congraciarse con algunas personas, quieren dictaminar leyes injustas y quieren perseguir a la gente que hace el bien. Vengo no a justificar, sino vengo a aclarar de parte de Dios al trabajo bueno que ha hecho la Iglesia de Dios en Colombia. Vengo a recordarte que es una iglesia que da ejemplo, que es una iglesia que se mantiene firme, que es una iglesia que respeta a las autoridades, que es una iglesia que cuando nos prestan los estadios o los lugares para eventos, yo siempre digo, y lo digo con mucho respeto a las autoridades que están trabajando allí, que van a trabajar en el estadio allí en la Plaza Bandera de Cúcuta. Estos días parece que fuera de descanso para ellos, parece que fuera de recreo. ¿Por qué? No hay un solo bochorno, no hay una sola pelea, no hay un solo conflicto, no hay nadie que venga a deshacer o a desbaratar la paz. Ese es el pueblo de Dios, un pueblo que se reúne a adorar a Dios, un pueblo que se reúne a alabar a Dios, un pueblo que se reúne a glorificar el Dios de los cielos, un pueblo que se reúne a escuchar la bendita palabra de Dios, un pueblo que se reúne a ser instruido por Dios para ser mejores ciudadanos. Si la palabra de Dios fuera enseñada desde párvulos, desde transición, desde los primeros días en las primarias, en la secundaria, ¿sabe una cosa? Las cárceles no estarían llenas. Desafortunadamente dejamos la Biblia de un lado, desafortunadamente tenemos nuestras Biblias en las casas abiertas en el Salmo 91, en el Salmo 23, 2 páginas que se ennegrecen allí porque nadie lee la Biblia. Desafortunadamente esos hombres que están presos, que están en las cárceles, aprenden la Biblia, aprenden el mensaje, el conocimiento de Dios. Pareciera que algo tarde allí en las cárceles, pero la bendita misericordia de Dios los alcanzará también y los alcanza allí. Por eso es que cuando el pueblo de Dios, ministerios carcelarios, vamos a esos lugares, esa gente siente paz.
El que era malo se convierte en bueno. El que era asesino se convierte en una persona de paz. El que era adicto a las drogas es libre de eso. El que era enfermo, Dios lo sana. ¿Qué mal estamos haciendo nosotros como iglesia en nuestro país? ¿Qué mal estamos haciendo nosotros para que hoy día no se nos permita realmente una libertad de poder ir a un salón de reuniones, de poder estar allí predicando la palabra, de tener una hora de alabanza, de adoración, de tener una noche de vigilia? ¿Qué mal hemos hecho si lo único que hacemos es clamar a Dios por esta tierra? Todo esto tiene que venir como antesala. Siempre Dios envía un mensajero antes de, y está enviando muchos mensajeros. Y en esta mañana este mensajero de parte de Dios, predicando la palabra, exhortándote, animándote, ayudándote, levantándote. Si estás débil, a eso he venido y a eso estoy en el canal Atalaya por Atalaya, para bendecir tu vida, para abrir tus ojos, para darte una palabra de parte de Dios, para decirte que las plagas no sean necesarias, que los castigos no sean necesarios en mi país, que las consecuencias de castigo de Dios no sean lo que ocasionen cambios en tu vida. Yo se lo estoy diciendo, se lo estoy rogando desde mi corazón. Me acuerda la escritura de un hombre llamado, un pueblo llamado Nínive, al cual Dios envió un profeta llamado Jonás, para que le diera una instrucción al pueblo, para que les dijera: van a ser destruidos si no vuelven sus corazones a Dios de aquí a 40 días. Eso dijo el profeta. ¿Qué hizo el pueblo? Empezando por el rey de la época, se convirtieron, oraron a Dios, ayunaron. ¿Y sabe qué hizo Dios? Calmó su ira, calmó su enojo contra Nínive, porque Nínive era una ciudad pecaminosa, una ciudad enferma, una ciudad plagada de maldad, de iniquidad. Eso hizo Dios y paró el castigo. Siempre o antes de que suceda algo en la tierra, Dios envía un profeta. Y como profetas de Dios estamos enviando mensajes, estamos dando palabra, estamos pidiéndole a Dios que nos ayude en este tiempo y que abra los ojos. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Y de estas palabras está llena la escritura allí, cuando habla de que mientras reinó un hombre conforme al corazón de Dios, el pueblo vivía en paz. Pero cuando llegaba alguien que negaba la existencia de Dios, que se oponía al mensaje de la palabra del Señor, que se oponía a los testamentos, que se oponía a las leyes de Dios, leyes que traen bendición, leyes sobre las cuales han sido establecidos aún las constituciones de nuestros países. ¿Qué mal le estamos haciendo al pueblo? Seguimos clamando a Dios desde los cuartos de reunión. Seguimos clamando a Dios, entrando en nuestros aposentos, cerrando nuestras puertas, clamando a Dios, y ese Dios que oye en lo secreto y que ve allí en lo secreto es quien recompensa en público. Seguimos clamando a Dios por las personas que están en las UCIs, que están en las cárceles, que están allí en las casas enfermos. Seguimos clamando a Dios porque Dios es Dios que tiene oídos y oye, tiene ojos y ve, tiene manos y palpa, tiene pies y camina. Ese es nuestro Dios. Siempre habrá un mensaje, siempre habrá una advertencia, siempre habrá alguien que diga: tenemos que cambiar la historia de nuestra tierra. Pero la cambiaremos sí, solo sí tomamos el consejo de Dios, tenemos temor de Dios y de su palabra, tenemos temor de Dios y de lo que Él nos enseña. Ayudamos al pueblo cambie, ayudamos para que el pueblo reaccione, y es un despertar de Colombia. Colombia debe despertar a lo santo, debe despertar a la búsqueda constante de Dios, debe despertar a lo bueno, llamarle bueno y a lo malo decirle malo. No hay sitio medio, no hay color gris, o es blanco o es negro. En los caminos de Dios es así. O eres sal o no eres nada, no sirves. O eres santo o no lo eres. O eres limpio o eres sucio. Cualquiera de las dos cosas puedes escoger. Dios envía a Aarón,
Dios envía a Aarón como profeta y envía a Moisés como mensajero de Dios. Y empiezan a tener allí la comunicación. Empiezan a darle la instrucción a Faraón. Empiezan allí a tener en cuenta lo que Dios está hablando para el tiempo. Y para este tiempo Dios está hablando claro. Para este tiempo Dios seguirá hablando claro y seguirá diciendo: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Atalaya por Atalaya. ¡Vamos! Vamos a pelear hoy la buena batalla. Buenas noticias para todos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, Jesucristo es el Señor. dándole poder a su pueblo. Gracias a Fortaleza, conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. enseñanza y revelación. Otras veces gritando, acompañado de sonido de Liberación. bocina. ¿Cómo? Fue cantando. Amor, Otras veces gritando a viva voz a su Dios. sanidad, Columna de fuego, nube en el desierto, peña de orer para todo el sediento. palabra profética, Columna de fuego, nube en el desierto, peña de orer justicia, para todo el sediento. Conmigo. juicio, Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino del cielo se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. De los ejércitos. Atalaya por Atalaya. ¡Aleluya!